Anestesia de Miller. Contenido: fisiología y anestesia. Farmacología y anestesia. Control de la anestesia. Fisiología hidroelectrolítica. Anestesia por subespecialidades en el adulto. Anestesia pediátrica. Cuidados postoperatorios. Cuidados críticos. Fisiología y anestesia. Sueño, memoria y conciencia. El sueño es un proceso, puntos clave: el sueño es un proceso activo que se genera en el encéfalo. Estructuras del tronco del encéfalo, el diencéfalo y el prosencéfalo basal controlan el ciclo del sueño y vigilia y son moduladas directamente por los anestésicos generales. El sueño y la anestesia son estados similares con rasgos diferentes, cada uno de ellos satisface características neurobiológicas del otro. Diferentes funciones de la memoria se generan en diferentes estructuras neurales. Estructuras del sistema límbico como el hipocampo y la amígdala son críticas para la memoria y participan en la amnesia inducida por los anestésicos. Aunque las estructuras del tronco encefálico, el diencéfalo y el prosencéfalo basal generan la vigilia, se piensa que el contenido de la conciencia se genera en la corteza. Se piensa que múltiples correlatos neurales de la conciencia son las dianas de los anestésicos generales. La conciencia y el posterior recuerdo explícito de los episodios intraoperatorios conocidos como conciencia durante la anestesia general se producen en 1 a 2 casos por cada 1000. La monitorización de la profundidad de la anestesia ha evolucionado hasta métodos electroencefalográficos, aunque siguen habiendo limitaciones. A los 10 años de la demostración pública que hizo Morton de la anestesia general, ya se utilizaban el éter, el óxido nitroso y el cloroformo en forma generalizada. La existencia de 3 fármacos con estructuras químicas diferentes llevó a Claude Bernard en 1875 a especular que el estado de anestesia general se debe originar por un mecanismo de acción común. Aunque décadas de investigación han demostrado múltiples dianas moleculares sin superposición para los anestésicos individuales, lo cual parece refutar la hipótesis de Bernard desde una perspectiva de sistemas, sigue siendo posible una teoría de red unitaria de la acción de los anestésicos. Tradicionalmente, el estado de anestesia general se divide en varias consecuencias conductuales como amnesia, hipnosis, definida como ausencia de conciencia perceptiva a estímulos no perjudiciales, analgesia, inmovilidad y atenuación de los reflejos autónomos. Estas consecuencias se producen por interacciones específicas de los anestésicos generales sobre locus neuronales discretos, aunque los anestésicos volátiles son los que más cerca están de ser completos y por tanto capaces de producir todos estos componentes del estado anestésico. La mayoría de los anestésicos no satisface todos los criterios. Sin embargo, diversos anestésicos que actúan en distintos receptores diana podrían producir adaptaciones neurofisiológicas comunes en circuitos importantes que culminarían en las consecuencias conductuales que se reconocen como anestesia general. En este capítulo se van a considerar 2 consecuencias diferentes de los anestésicos, la hipnosis y la amnesia, utilizando el sueño como paradigma para comprender la neurociencia del control del estado de activación del sistema. La primera sección explora las transiciones entre estados conductuales, así como los efectos anestésicos sobre los circuitos. La segunda sección describe la neurofisiología y la neurobiología de la formación de la memoria y concluye con un comentario sobre su modulación por los anestésicos. Finalmente, en la última sección abordamos la nueva ciencia de la conciencia y comentamos cómo los anestésicos alteran reversiblemente su expresión. Sistemas neuronales que regulan los estados de activación. Una regulación exquisita del estado de activación confiere una ventaja para la supervivencia. Los predadores que se duermen durante la caza pueden morir de hambre, mientras que una presa a la que se atrapa durmiendo en momentos inoportunos sufre un destino igualmente adverso. Por tanto, la necesidad de regular el estado de activación parece evidente para todos. Sin embargo, la necesidad de dormir en primer lugar sigue siendo misteriosa. Una pérdida prolongada del sueño da lugar a una alteración de la termorregulación, el metabolismo, la función inmunitaria y finalmente a la muerte. A la vista del tremendo coste del sueño en términos de oportunidad, tiempo de otro modo se podría pasar buscando alimentos o refugio procreando, se puede suponer que ofrece alguna ventaja selectiva en sentido evolutivo, aunque todavía poco clara. Hipótesis recientes sobre los efectos beneficiosos del sueño incluyen la restauración de la homeostasis neuronal esencial para la función sináptica.
para la función sináptica, la consolidación de los recuerdos y el inicio y la expresión de la plasticidad neuronal que se revisan en otros textos. Sea cual sea su verdadera función, la evolución ha ejercido una presión selectiva sobre los organismos que se duerman, con la tabla 1.1 filogenia del sueño, horas transcurridas en cada uno de los estados de activación. En la especie del ser humano, las horas transcurridas en cada uno de los estados de activación: 16 en la vigilia, 6 en, en el sueño no REM y 2 en el sueño REM. En el papel de Guinea, 14,5851. En oveja, 18,5. En caballo, 20,205. Jirafa, 19,5405. Delfín mular, 9,8. Ornitorrinco, 10. Comadreja colorada, la cual tiene mayor en el no REM. En REM, el que tiene el mayor es el ornitorrinco. La conservación molecular, neuronal y conductual del sueño implica que también se asociaba a una ventaja para la supervivencia en los mamíferos ancestrales. Por tanto, no debería ser sorprendente que los fundamentos neuronales del control de la activación se hallen en estructuras subcorticales profundas en el tronco del encéfalo, el tálamo y el hipotálamo, en regiones en las que están conservadas en todo el reino animal. Teorías activas y pasivas del sueño. Frederick Bremer, en 1892-1982, quien hizo el descubrimiento en el que se basa la neurobiología del control del estado de activación. En 1935, Bremer demostró que la sección del bulbo ráquido caudal, aunque producía parálisis que precisaba ventilación mecánica, también hacía que el animal permaneciera alerta con ciclos de sueño vigilia normales. Por el control de la sección a través del encéfalo inmediatamente caudal al núcleo del tercer par craneal, hacía que un animal respirara espontáneamente, pero estuviera reactivo y tuviera un patrón de sueño continuo en el encefalograma, como la figura 1.1. La sección del tronco del encéfalo puede alterar radicalmente el estado de activación. En A, preparación del cerebro aislado, cerveau isolé de gato de Bremer, en la que la sección a nivel del tubérculo craneogémino impide que las señales activadoras procedentes del tronco encefálico y del hipotálamo lleguen al prosencéfalo, produciéndose un estado de coma profundo. En B, esto contrasta con la preparación del encéfalo aislado o encéfalo isolé de gato, en la que la sección a través del bulbo ráquido caudal interrumpe la ventilación espontánea para dejar intacto el control del estado de activación. El descubrimiento de Bremer constituyó la base de la teoría pasiva del sueño. Sin embargo, las nociones pasivas del sueño son anteriores a la Bremer. Las raíces de esta idea aparecen en los escritos que nos han llegado del filósofo griego del siglo VI a.C., Alcmeón, y ya las conocía Aristóteles, quien las explicó en su tratado de Somo et Vigilia, sobre el sueño y la vigilia. Los datos experimentales de Bremer dieron credibilidad a la antigua idea griega de que el sueño está producido por el aislamiento del encéfalo en relación con el resto del cuerpo. Bremer planteó la hipótesis de que el sueño se produce siempre que el encéfalo queda privado de aferencias sensitivas tónicas. Desde esta perspectiva pasiva, el sueño no era nada más que un estado por defecto producido por la finalización del estado activo, la vigilia. Un alumno de Bremer, Giuseppe Moruzzi, en 1910-86, reforzó la hipótesis de su mentor en colaboración con el fisiólogo Horace Mongeau, 1907-1991, utilizando la estimulación eléctrica de la formación reticular del tronco encefálico, que está entre los puntos de lesión en el encéfalo y el bulbo ráquido caudal de Bremer. Moruzzi y Mongeau estimularon la vigilia a la vez que suprimían el sueño, y con ello hicieron la primera descripción del sistema activador reticular ascendente. Juntos también estrecharon la ventana para inducir un estado persistente de sueño, demostrando que las lesiones del área pretrigeminal de la porción protuberancial media del gato no afectaban la naturaleza cíclica del control del estado de activación, aunque confirmaron que una lesión solo de unos milímetros más encefálica a través de la protuberancia rostral a nivel del tubérculo cuadrigeminal inferior producía un síndrome comatoso como el que había inducido Bremer. Cortes horizontales esquemáticos a través del tronco del encéfalo del gato que muestran la producción de un estado comatoso similar al sueño continuo del gato, que es muy similar, cuando no idéntico, a los resultados de la hipnosis inducida por barbituratos.
En A, lesiones pretrigeminales en la porción media de la protuberancia que producen ablación de las proyecciones neuronales colinérgicas tegmental laterodorsal, tegmental pedúnculo protuberancial, TPP, hacia el tálamo y el prosencéfalo basal y que producen patrones continuos de frecuencia lenta y gran amplitud característicos del sueño electroencefalograma eje en los electrodos de eje frontales derecho e izquierdo. En B, secciones varios milímetros más caudal a través de la protuberancia rostral respetan las neuronas colinérgicas del tronco encefálico y sus proyecciones y permiten la conservación de la activación según se pone de manifiesto por los patrones de frecuencia rápida y amplitud baja del eje que caracterizan a la vigilia normal. Nathaniel Kleitman en 1895-1899 fue otro de los primeros defensores de la teoría pasiva de la génesis del sueño. Entre sus descubrimientos importantes está el reconocimiento de la fase paradójica del sueño llamada sueño de movimientos oculares rápidos, REM. Este estado difería claramente del sueño de ondas lentas o no REM, NREM. Como se señalará más adelante, sin embargo, a partir de todas sus cuidadosas observaciones de la fase del sueño, Kleitman señaló que era la génesis de la vigilia la que requería una explicación. Antes de abandonar a Bremer y al concepto pasivo del sueño, debemos volver a sus estudios de preparación del gato con Cerveau y Solé, en los que una lesión del encéfalo priva al prosencéfalo de todas las aferencias auditivas, excepto los estímulos olfatorios y visuales que son transportados por los pares craneales 1 y 2. Los descubrimientos de Bremer tienen una aplicación directa a la acción de los anestésicos. De hecho, la descripción original de Bremer del gato con cerebro aislado asimilaba el estado resultante de modo que era muy similar, cuando no idéntico, a la anestesia con barbituratos, así como al sueño natural, concepto al que volveremos más adelante en este capítulo. Una teoría alternativa que explica el sueño se refiere a su génesis activa. De acuerdo con la hipótesis activa del sueño, este genera cuando sistemas neuronales específicos aumentan su frecuencia de descarga y de esta forma inhiben las aferencias de otras estructuras neuronales necesarias para la vigilia. Se dispone de un cúmulo de datos sobre la génesis activa del sueño. Durante el primer era un brote de encefalitis virical alcanzó proporciones pandémicas. Aunque muchos supervivientes tenían síntomas de somnolencia profunda y prolongada y hipersomnolencia, un pequeño grupo de supervivientes tenía insomnio profundo y prolongado. De acuerdo con observaciones neuropatológicas autópsicas y correlaciones con la situación crónica previa a la muerte, Baron Constantin von Economo en el 1876 a 1931 observó astutamente que los insomnes habían sufrido una lesión en el hipotálamo anterior alrededor del área preóptica, además de lesiones en el prosencéfalo basal. Los que tenían hipersomnolencia habían sufrido una lesión en el hipotálamo posterior. Von Economo predijo correctamente la existencia de una región promotora del sueño en el encéfalo en el hipotálamo anterior cerca del quiasma óptico, además de una región promotora de la vigilia en el hipotálamo posterior. Sus predicciones realizadas hace más de 3/4 de siglo han soportado la prueba del tiempo. Se ha confirmado con datos la presencia de un centro hipnógeno en el área preóptica del hipotálamo en ratas y gatos, en la medida en que también se produjo insomnio después de las lesiones en el área preóptica, así como después de la inyección bilateral de muscimol, un agonista del ácido gamma aminobutrítico o gamma en el área preóptica. Finalmente, el descubrimiento de una población de neuronas GABAérgicas inhibidoras cuya actividad presenta patrones de descarga dependientes del estado con mayores frecuencias de descarga durante el sueño y cuyas proyecciones diferentes inhiban a los otros promotores de la vigilia, revisado por Sepkol, cumple todos los criterios de la generación activa del sueño. Aunque sigue habiendo controversias sobre los mecanismos activos y pasivos de la génesis del sueño, estos modelos no tienen por qué ser mutuamente excluyentes. Como analizamos más adelante, los sustratos neuronales hipnógenos que favorecen al sueño antagonizan a las regiones promotoras de la vigilia del encéfalo. Si no hay neuropatología, las comunicaciones sincronizadas entre las poblaciones neuronales activas durante el sueño y la vigilia garantizan transiciones suaves y en el momento adecuado entre los diversos estados de activación. Patrones fisiológicos de vigilia y sueño. Los estados de sueño y vigilia se pueden caracterizar fisiológicamente registrando en electroencefalograma y electromiograma (EMG). La vigilia se identifica por un ritmo de frecuencia rápida y amplitud baja en el EEG que está desincronizado junto a la presencia de actividad motora máxima en el EMG, como la figura 1.3. Manifestación cortical de la vigilia, el sueño de movimientos oculares rápidos REM y el sueño no REM, con el correspondiente tono muscular. Vigilia, sueño REM, electroencefalograma, la vigilia, EMG.
se define por un electroencefalograma desincronizado de amplitud baja y frecuencia rápida con actividad muscular prominente. En el sueño REM hay signos corticales de activación cortical con eje desincronizado de amplitud baja y frecuencia rápida, en el que los ritmos de 0 a 4 a 8 Hz dominan el espectro de potencia. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la vigilia, la actividad motora es mínima en este estado. El sueño no REM tiene un aspecto eje muy diferente al de los otros dos estados. Durante el sueño no REM, el eje muestra oscilaciones de frecuencia baja y amplitud grande. El tono motor durante el sueño no REM está muy reducido. En general se puede subdividir el sueño en dos patrones distintos, sueño REM y sueño no REM, que también se conoce como sueño de ondas lentas. Durante el sueño no REM, el eje muestra frecuencias lentas y de gran amplitud en el intervalo delta de 0,5 a 4 Hz que dominan el espectro de potencia. El tono motor es menor durante el sueño no REM que durante la vigilia. Los patrones del sueño no REM contrastan claramente con los de la vigilia, en la que el eje está desincronizado y muestra frecuencias rápidas de baja amplitud. Durante el sueño REM, el eje también está desincronizado y es prácticamente indistinguible desde la vigilia. Sin embargo, en contraposición con la vigilia, la actividad del EMG durante el sueño REM es mínima o está ausente. La presencia de actividad 0, este es o Z, es Z, 4 a 8 Hz. También es un dato característico del sueño REM, al igual que el movimiento ocular que se puede registrar mediante la electrooculografía. Entonces aquí es los ritmos Z de 4 a 8 Hz. Vigilia. La protección de los sistemas neurales responsables de generar la vigilia es tan fundamental para la supervivencia que la evolución ha distribuido su expresión en sistemas múltiples y parcialmente redundantes, cada uno de los cuales contribuye de una forma exclusiva pero no esencial a fomentar y mantener la vigilia. Centros específicos del encéfalo alteran su salida eléctrica en proporción al estado de activación del organismo. Entre estas regiones, las neuronas noradrenérgicas del locus cerúleo, LC, las neuronas histaminérgicas del núcleo tuberomamilar, NTM, las neuronas serotoninérgicas de los núcleos del RAFE, NR, dorsal y medio, y la recién reconocida población de neuronas dopaminérgicas de la sustancia gris periaqueductal ventral, GPAB. Son todas ellas centros monoaminérgicos que tienen patrones de descarga dependientes del estado de activación. La figura. Regulación del tronco encefálico y el hipotálamo del estado de activación. En cada sistema activador ascendente se origina en el tronco encefálico y en el hipotálamo posterior, aunque envía proyecciones a todo el sistema nervioso central. Las neuronas colinérgicas del tegmento laterodorsal, TLD, y del tegmento pedúnculo protuberancial se proyectan hacia muchas dianas del prosencéfalo, como el tálamo, y se muestra en azul. Los centros monoaminérgicos, en verde, envían proyecciones difusas a todo el prosencéfalo y modulan directamente los núcleos del hipotálamo. Estas regiones activas durante la vigilia incluyen neuronas histaminérgicas del núcleo tuberomamilar, NTM, neuronas serotoninérgicas de los núcleos dorsal y medio del RAFE, neuronas dopaminérgicas de la sustancia gris periaqueductal ventral, GPAV, y neuronas noradrenérgicas, NA de locus cerúleo, LC. En rojo se muestran las neuronas promotoras del sueño del núcleo preóptico ventrolateral, que contienen los neurotransmisores inhibidores ácido gamma aminobutírico y galanina. En B, las proyecciones inhibidoras procedentes del núcleo preóptico ventrolateral antagonizan la actividad de los centros activadores ascendentes.
Fíjense, las neuronas orexinérgicas o RX están limitadas al hipotálamo posterior y lateral, aunque también se comunican con todos los centros de activación conocidos para fomentar y reforzar la estabilidad del estado de vigilia. D. Modela un interruptor del control del estado de activación que da lugar a un circuito biestable en el que la persona está predispuesta a la vigilia o al sueño, pero no debe fluctuar entre los estados de activación. NTM, núcleo tuberomamilar. LC, locus cerúleo. DR. Las fibras dorsales se establecen sinapsis en el tálamo, donde su aferencia se transmite indirectamente a la corteza a través de aferentes talamocorticales glutamatérgicas. Las fibras centrales se establecen sinapsis en el hipotálamo posterior y el prosencéfalo basal, a la vez que se comunican con el NTM histaminérgico y con los centros colinérgicos del prosencéfalo basal en su trayecto hacia la corteza. Finalmente, el LC noradrenérgico y las neuronas de los NR serotoninérgicos se envían aferentes directamente hacia la corteza. Aunque la actividad del tronco encefálico y el hipotálamo modula la vigilia, la propia corteza cerebral contribuye al despertar voluntario a través de sus proyecciones eferentes hacia el tálamo y la formación reticular. Sueño no REM. Con la notable excepción del núcleo preóptico ventrolateral, POVL, la actividad eléctrica global de la mayoría de las regiones del encéfalo está disminuida durante el sueño no REM. Esta observación es congruente con las nociones pasivas del sueño, en las que se disipan las aferencias promotoras de la vigilia. Durante el sueño no REM, los grupos monoaminérgicos, orexinérgicos y colinérgicos son inhibidos por señales diferentes que proceden del hipotálamo preóptico anterior, en concreto un grupo de neuronas localizadas en el núcleo POVL que utilizan los neurotransmisores inhibidores GABA y galanina. Las neuronas del POVL están activas durante el sueño y tienen mayores frecuencias de descarga y expresión génica temprana e inmediata de CFOs durante el sueño. Las neuronas del POVL activas durante el sueño tienen una regulación antagonista con los centros activos durante la vigilia, de modo que la activación del POVL inhibe la descarga de los centros activos durante la vigilia. Por el contrario, la descarga rápida de las regiones activas durante la vigilia inhibe el núcleo POVL. Este diseño de red lleva a un estado conductual biestable de activación que favorece el sueño o la vigilia, pero no las transiciones rápidas entre ambos. No es sorprendente que la destrucción del núcleo POVL con una lesión de los aminoácidos excitadores que destruye los grupos celulares a la vez que deja las fibras de paso intactas produzca insomnio. Aunque las neuronas del POVL del hipotálamo preóptico anterior generan el sueño en ORM, las neuronas del tálamo también alteran sus patrones de actividad eléctrica de manera muy importante durante el sueño no REM. Las neuronas reticulares talámicas talamocorticales comienzan a descargar en ráfagas. Este proceso genera usos del sueño que son evidentes en el electroencefalograma. La descarga en ráfagas de las neuronas talamocorticales produce de forma transitoria desaferentación de la corteza al desconectarla reversiblemente de los estímulos sensitivos que suelen transmitir hacia la corteza desde el tálamo. La desaferentación de la corteza por la actividad intrínseca del tálamo recuerda a los estudios de lesiones de Bremer, en los que la desaferentación permanente de la corteza formaba la base experimental de la naturaleza pasiva del sueño. En conjunto, los patrones de actividad del POVL del tálamo ofrecen explicaciones mecánicas de una red neuronal a favor de las teorías activa y pasiva del sueño. La figura 1.5. Corte esquemático a través de un encéfalo de rata que muestra las vías favorecedoras del sueño y la vigilia conservadas y sus correspondientes sistemas de transducción de señales de neurotransmisores. Las neuronas que están activas durante la vigilia, vean,
Incluyen los que tienen proyecciones ascendentes hacia la corteza y que estimulan un eje desincronizado de frecuencia rápida, gamma positivo, junto a proyecciones descendentes hacia la médula espinal que estimulan el tono muscular postural necesario para la conducta de vigilia. Las neuronas activas en vigilia tienen su máxima actividad durante la vigilia, reducen llamativamente su descarga durante el sueño, no de movimientos oculares rápidos, y están prácticamente quiescentes durante el sueño de movimientos oculares rápidos, REM. Los grupos de símbolos de color rosa huecos incluyen neuronas noradrenérgicas, NA, neuronas histaminérgicas, H, neuronas orexinérgicas, ORX, y neuronas glutamatérgicas, GLU. Otras neuronas activas en vigilia que se muestran con símbolos de color rosa rellenos también están activas durante el sueño REM. Estos sistemas en gran medida ascendentes incluyen neuronas colinérgicas, ACH, glutamatérgicas, GLU, y algunas neuronas que contienen ácido gamma aminobutírico gamma. Las neuronas activas durante el sueño, símbolos azules y verdes, incluyen células cuyas proyecciones descendentes corticales atenúan la actividad cortical rápida y células con proyecciones descendentes hacia la médula espinal y el tronco encefálico que reducen la actividad conductual y el tono muscular. Las neuronas activas durante el sueño descargan en asociación con una actividad eje lenta, gamma negativo o delta positivo, durante el sueño REM, triángulo azul, incluye algunas neuronas GABAérgicas del prosencéfalo basal y del área preóptica APO, que tienen receptores alfa-2 adrenérgicos y son inhibidas por la noradrenalina. Las neuronas talámicas GABAérgicas del núcleo reticular descargan en ráfagas con usos y ondas lentas para inhibir y marcar el ritmo de las neuronas de interconexión talamocorticales. En el prosencéfalo basal y en el área perióptica, las neuronas GABAérgicas que expresan receptores alfa-2 adrenérgicos con proyecciones descendentes aumentan su frecuencia de descarga a medida que disminuye el tono muscular EMG negativo durante el sueño, no REM y REM, símbolos verdes. Finalmente, las otras neuronas GABAérgicas y o posiblemente glicinérgicas del bulbo raquídeo descienden directamente hacia la médula espinal, donde podrían inhibir a las neuronas motoras durante el sueño. APO, ahora las abreviaturas: APO, área preóptica; ATV, área tegmental ventral; CA, como decir lo anterior; CI, cápsula interna; CPU, caudado y putamen; CX, corteza; EG, electroencefalograma; EMG, electromiograma; FR, MES; FR, MES encefálica; FR, formación reticular; 7G, rodilla del séptimo par craneal; GI, FR, gigantocelular; GIA, parte gigantocelular alfa de la FR; GIB, parte gigantocelular ventral de la FR; GP, globo pálido; HI, hipocampo; HP, hipotálamo posterior; OP, tracto óptico; PSS, pedúnculo cerebeloso superior; PNC, porción protuberancial caudal de la FR; PNO, parte protuberancial oral de la FR; RT, núcleo reticular de tálamo; S, tracto solitario; SI, cerebeloso superior; PNC, porción protuberancial caudal de la FR; PNO, parte protuberancial oral de la FR; RT, núcleo reticular del tálamo; S, tracto solitario; SI, sustancia innominada; SN, sustancia negra; SOL, núcleo del solitario, del tracto solitario; tálamo; TRD, núcleo tegmental laterodorsal; TM, núcleo tuberomamilar; TPP, núcleo tegmental pedúnculo protuberancial. Sueño REM. El control del sueño REM también está regulado por el encéfalo, aunque varios centros neuroanatómicos participan en la regulación y la coordinación del inicio y final del sueño REM. El principal efecto responsable de la generación del sueño REM reside en la formación reticular protuberancial. Los estudios de transección de Michael Howett en gatos han permitido localizar mejor el control del sueño REM en el tronco del encéfalo, en el núcleo protuberancial oral, PNO, que parece ser necesario para la expresión del sueño REM. La inyección directa de agonistas colinérgicos en el PNO, que es ligeramente rostral e inmediatamente ventral al LS, producen estados
que simula al sueño REM. El tono colinérgico endógeno del tronco cerebral se origina en los núcleos TLD y TPP, dos núcleos localizados en la unión entre la protuberancia y el mesencéfalo. Las lesiones excitotóxicas que producen ablación de los núcleos TLD y TPP producen un deterioro importante del sueño REM. Un subconjunto de neuronas de los sueños TLD y TPP descarga de forma selectiva durante el sueño REM, mientras que otras neuronas colinérgicas de los núcleos TLD y TPP descargan durante el sueño REM y la vigilia. De forma notable, el único subconjunto activo durante el sueño REM aumenta su frecuencia de descarga antes de que aparezcan las características del EEG y conductuales de la expresión del sueño REM, lo que indica que la actividad neuronal colinérgica de los núcleos TLD y TPP pueden iniciar el sueño REM, neuronas activas en el sueño REM. Las neuronas del núcleo POBL extendido, POBL, también tienen activación preferencial durante el sueño REM. Como el núcleo POBL se comunica directamente con las neuronas colinérgicas del núcleo TLD del tronco encefálico y las neuronas monoaminérgicas del LC y de los NR, y como las lesiones del núcleo POBL reducen la cantidad del sueño REM, el núcleo POBL parece tener una participación especial en la generación del sueño REM. La constelación conductual del sueño REM se puede disociar en varios componentes, cada uno con sus propios mecanismos y controladores neuroanatómicos específicos. Los signos cardinales del sueño REM incluyen movimiento ocular rápido, atonía de todos los grupos motores excepto el diafragma y activación de un ritmo EEG de voltaje bajo y frecuencia rápida. Los registros subcorticales muestran ondas protuberanciales geniculares occipitales (PGO). Este patrón característico de espigas en el sueño EEG del sueño REM se origina en la protuberancia, se transmite al núcleo genicular lateral del tálamo y finaliza en la corteza occipital. La población de neuronas de los núcleos TLD y TPP activa durante el sueño REM y la vigilia con proyecciones rostrales es importante para la producción del EEG desincronizado de frecuencia rápida y amplitud baja que se encuentra tanto en la vigilia como en el sueño REM. La atonía del sueño REM se inicia en un grupo de neuronas reticulares de la protuberancia que establecen sinapsis en la formación reticular vulgar antes de que su señal finalice en las neuronas motoras de la médula espinal. El subconjunto de neuronas de la formación reticular protuberancial que inician la atonía es una población no noradrenérgica de neuronas adyacente al LC llamada perilocus cerúleo alfa o subcerúleo sub-C en gatos o núcleo sublateral dorsal SLD en roedores. La salida del sueño REM puede ser una transición hacia el sueño no REM o hacia la vigilia y está desencadenada por grupos de neuronas inactivas en REM. La observación de que las neuronas noradrenérgicas del LC reducen su frecuencia de descarga durante el sueño no REM y están prácticamente quiescentes durante el sueño REM, junto a estudios farmacológicos y de lesiones, habían indicado que la inhibición del LC era un requisito para la entrada en sueño REM y que las neuronas del LC podrían servir como células inactivas en el sueño REM. Sin embargo, estudios genéticos en ratones con deficiencia noradrenérgica han demostrado de manera concluyente la existencia continua de un sueño REM normal o casi normal a pesar de la ausencia de norepinefrina. Así, las neuronas adrenérgicas del LC no pueden ser una población exclusiva inactiva en el sueño REM. Las neuronas de la sustancia gris pericoidectal ventrolateral, GPA-BL, también pueden poner fin de los episodios del sueño REM, como se ha demostrado en estudios farmacológicos en los cuales la inhibición de esta región por el mucimol aumenta en el sueño REM, y también en elegantes estudios de cartografía inmunohistoquímica combinada con lesiones de la GPA-BL. Las neuronas de la GPA-BL forman un inhibidor con antagonismo mutuo con las neuronas del núcleo SLD para generar o inhibir de forma eficiente el sueño REM. Transiciones entre estados de activación inducidas por somnógenos. Entre los patrones del EEG y el MG corticales y la actividad de los centros activos durante el sueño, la vigilia del tronco encefálico, el hipotálamo y el tálamo son bien conocidos durante el estado de sueño y vigilia. Los mecanismos responsables de entrada o salida de un estadio determinado siguen siendo un misterio. Neurocientíficos franceses y japoneses propusieron de forma independiente la teoría moral de la regulación del sueño hace casi 100 años. La infusión intratecal de líquido cefalorraquídeo obtenido de perros con privación de sueño en perros con un descanso normal hacía que los perros que habían descansado se durmieran rápidamente. Estos resultados indicaron la existencia de un somnógeno endógeno, una hormona que circulaba en el líquido cefalorraquídeo y cuya acumulación podría producir el inicio del sueño. A lo largo del siglo pasado, la lista de posibles somnógenos ha crecido e incluye sustancias tan diversas como proteínas, el péptido delta inductor del sueño, DSIP, lípidos, cis-9,10-octadecenoamida, hormonas, melatonina,
citocinas, interleucina 1, eicosanoides, prostaglandinas D2, o sea, PGD2, y un nucleócido, la adenosina. Vamos a revisar los datos de estos dos últimos posibles somnógenos que han sido sometidos a mayor estudio. La difusión de concentraciones femtomolares de PG2D2 en el tercer ventrículo inducen tanto sueño no REM como REM en ratas que es indistinguible del sueño natural. Las concentraciones de PG2D2 fluctúan en el líquido cefalorraquídeo con una frecuencia circadiana paralela a la de los ciclos de sueño y vigilia. La privación del sueño eleva de manera proporcional la concentración de PGD2 en el líquido cefalorraquídeo, lo que confirma la participación de PGD2 como somnógeno o endógeno. La PGD2 es sintetizada por la enzima prostaglandina D sintetasa que está localizada en la membrana aracnoidea y el plexo coroideo, como en la figura 1.6. Mecanismos moleculares de la aparición del sueño por el somnógeno endógeno prostaglandina D2. El receptor de la prostaglandina D2, RPD, tapiza la superficie ventral del proceso basal y el área preóptica, área morada. Se piensa que el RPD transmite la señal somnógena de la PGD desde el líquido cefalorraquídeo hasta el núcleo preóptico ventrolateral, POVL en rojo, y se utiliza la adenosina como molécula de transducción de señales. Este fenómeno de transducción de señales activa las neuronas del POVL a través del receptor A2A de la adenosina, lo que da lugar a la inhibición de grupos histaminérgicos activos durante la vigilia, como el núcleo tuberomamilar, NTM en azul. Zona promotora del sueño sensible a la prostaglandina D2, RPD, receptor de prostaglandina D2, A2A, R de adenosina, centro del sueño, POVL, en rojo POVL, galenina, centro de la activación de NTM, el núcleo tuberomamilar, RHI de histamina. Entonces decía que la prostaglandina D2 es sintetizada por la enzima prostaglandina D sintetasa que está localizada en la membrana aracnoidea y el plexo coroideo, y es secretada directamente hacia el líquido cefalorraquídeo desde la segunda proteína más abundante. Estudios de microdiálisis confirman una actividad específica promotora del sueño de cantidades picomolares de PGD2. Sin embargo, esta actividad somnógena está presente solo cuando se infunde PGD2 cerca del área preóptica del hipotálamo. La actividad más pronunciada de PGD2 se observa cuando se infunde debajo del núcleo POVL. La infusión de un antagonista de PGD2 en el tercer ventrículo inhibe de forma reversible y dependiente de la dosis del sueño tanto REM como no REM. Tras su unión al receptor de prostanoides del tipo D, RPD, que está localizado en la membrana aracnoidea que recubre la superficie ventral del encéfalo, la señal somnógena de la PGD2 parece traducirse indirectamente a través de la activación del núcleo POVL. El mecanismo de la activación del POVL después de la infusión subaracnoidea de PGD2 parece predicar adenosina porque la administración simultánea de un antagonista del receptor A2A de la adenosina bloquea la actividad somnógena de la PGD2. Por el contrario, la administración de un agonista del receptor A2A de la adenosina simula la actividad somnógena de la PGD2. A medida que se acumulan las concentraciones de adenosina, estas activan las neuronas que expresan el receptor A2A para activar directa o indirectamente el núcleo POVL. Por tanto, parece que la adenosina puede actuar como neurotransmisor que acopla los mecanismos humoral y neural que dirigen la regulación del ritmo sueño-vigilia. Con este modelo, el impulso homeostático que lleva al sueño se acumula proporcionalmente para producir aumentos de somnógenos endógenos, PGD2 y adenosina. La existencia de estas sustancias somnógenas se acumulan con el tiempo, habla a favor de la generación activa y no pasiva del sueño. Anestesia y sueño. La anestesia es un estado que comparte similitudes fenotípicas con el sueño, por lo que con frecuencia se utiliza la metáfora de ir a dormir para describir la inducción de la anestesia general en el contexto clínico. La anestesia y el sueño no solo son estados similares, sino que también comparten rasgos neurobiológicos comunes. De hecho, el componente hipnótico de la anestesia se puede deber a acciones específicas de los anestésicos sobre los sistemas neurales que regulan el sueño natural. Esta hipótesis está respaldada por diversos estudios. Durante el sueño y la anestesia general se produce una reducción de la sensibilidad a los estímulos externos. En estudios de imágenes funcionales del encéfalo durante la inconsciencia inducida por anestésicos,
Se ha demostrado que se inhiben los núcleos del tálamo y de la formación reticular del mesencéfalo. El bloqueo por los anestésicos de la transferencia de información desde el tálamo, que impide que las aferencias somatosensitivas lleguen a los centros corticales superiores, también se ha confirmado mediante registros más directos con microelectrodos. En ambos casos, los efectos de estos anestésicos sobre el tálamo son similares a la inhibición tálamo-cortical, que se produce de forma natural y que es característica del sueño no REM. Privación de sueño. La privación de sueño potencia la acción hipnótica de los anestésicos como propofol y isoflurano. Potencia la acción hipnótica. La privación del sueño. Además, la deuda de sueño, que en otro caso se produciría después de la privación de sueño, se disipa durante la anestesia con propofol. Sin embargo, aún se desconoce si dosis hipnóticas de propofol podrían mejorar también otras características de la privación de sueño, por ejemplo, sobre la función inmunitaria. El monitor de índice biespectral, diseñado para monitorizar la profundidad de la hipnosis inducida por anestésicos, también parece ser útil para registrar el inicio y la profundidad del sueño. Somnógenos, endógenos y anestésicos. La infusión de adenosina a dosis bajas potencia las acciones hipnóticas de los anestésicos intravenosos en volátiles, reduciendo así la cantidad de anestésico necesaria para alcanzar una profundidad determinada de anestesia. Este efecto se produce en 2-cloroadenosina, un potente análogo de la adenosina, y con dipiridamol, un inhibidor de la recaptación de adenosina y un inhibidor de la adenosina desaminasa. Por el control de la administración de teofilina, un antagonista adenosinérgico, produce resistencia parcial a la anestesia. Desde una perspectiva mecánica, estos datos encajan bien con el efecto de la adenosina sobre la activación del centro del sueño del hipotálamo, el núcleo POL, y la explicación siguiente. Ilustrar la exposición a anestésicos como el isoflurano afecta las concentraciones de somnógenos endógenos, de modo que el isoflurano altera el equilibrio en el hipotálamo entre la prostaglandina E2, una prostaglandina que favorece la vigilia, y la PGD2, una prostaglandina inductora del sueño. Efecto de los anestésicos sobre los circuitos del sueño. El conocimiento de los sistemas de activación endógenos es un prerequisito esencial para cualquier explicación de los mecanismos de acción de los psicoestimulantes, los sedantes hipnóticos y los anestésicos generales. Las acciones predichas de los anestésicos sobre la base de sus efectos conocidos en las células individuales que expresan receptores de neurotransmisores recombinantes únicos, como los receptores GABAérgicos, glutamatérgicos, colinérgicos, adrenérgicos, histaminérgicos, serotoninérgicos y orexinérgicos, y los canales de calcio, sodio o potasio activados por voltaje permiten generar hipótesis verificables. Sin embargo, los anestésicos se distribuyen por todo el encéfalo, como la figura 1.7. Distribución de la unión específica del halotano en el encéfalo de rata. Este autorradiograma muestra la unión casi homogénea del anestésico volátil halotano en una concentración de 100 micromoles mediante el marcado de fotoafinidad directo con 14C halotano. Se observan algunas excepciones a la captación casi uniforme en la sustancia blanca del cerebelo. La capa granular del cerebelo y algunas regiones del hipocampo. En vez, la unión específica es inhibida competitivamente por halotano no reactivo, 2,3 micromoles o milimoles. Las abreviaturas: CC cuerpo calloso, CML capa molecular del cerebelo, CX corteza, DGC capa de células granulares del dentado, DML capa molecular del dentado, HSP capa de células piramidales del hipocampo, HML capa molecular del hipocampo. Sin embargo, los anestésicos se distribuyen por todo el encéfalo, figura 1.7, y como en su mayoría los núcleos activos durante el sueño y activos durante la vigilia envían señales direccionales que pueden ser inhibidoras mutuamente, excitadoras mutuamente, o una inhibidora en una dirección con un retorno excitador. Es necesario estudiar de forma empírica los efectos reales de los anestésicos sobre la salida neta del circuito, porque los modelos existentes no tienen en consideración toda la complejidad de los circuitos. Centros salámicos. Las teorías pasivas del sueño que formuló Bremer son similares a muchos conceptos pasivos de la anestesia general. Un aspecto central del sueño no REM de la anestesia es que la corteza queda privada de aferencia sensitiva, ya sea por lesiones exógenas como en el gato con cerebro aislado de Bremer, o por el cierre endógeno de las compuertas talámicas. Los anestésicos parecen actuar sobre circuitos del sueño no REM, dando así lugar a mecanismos de acción compartidos. Dentro del tálamo hay una arquitectura sencilla de tipos celulares, formada por neuronas reticulares y neuronas talamocorticales que se comunican con la corteza. A la vez también integran las aferencias periféricas.
La transición desde la vigilia hasta el sueño, no de movimientos oculares rápidos, se asocia a cambios característicos en el electroencefalograma que se correlacionan con cambios subyacentes de los patrones de descarga eléctrica de los sistemas corticotalámicos. Durante el sueño no REM, las neuronas talamocorticales son hiperpolarizadas por las neuronas reticulares talámicas, axón verde superior. Esta acción impide que las señales periféricas entrantes se transmitan hacia las neuronas corticotalámicas de la corteza y produce de forma transitoria pero eficaz desaferentación de la corteza. Las aferencias colinérgicas hacia el tronco del encefálico pueden hiperpolarizar simultáneamente las neuronas reticulares talámicas, a la vez que despolarizan las neuronas talamocorticales, devolviendo así el potencial de membrana de las neuronas talamocorticales al valor inicial y restaurando la propagación del potencial de acción que transfiere las aferencias sensitivas periféricas hacia las neuronas corticotalámicas. Estudios recientes indican que cambios similares de las propiedades de descarga de los bucles corticotalámicos pueden subyacer también a la hipnosis inducida por anestésico. Las conexiones excitadoras se muestran en rojo, con signos de más en la sinapsis. Las conexiones inhibidoras se muestran en verde, con signos de menos en la sinapsis. Corticotalámicas, inhibidoras, estimuladoras, reticulares talámicas, talamocorticales y colinérgicas del tronco encefálico. La activación de las neuronas reticulares durante el sueño no REM y la anestesia producen hiperpolarización de las neuronas de interconexión talamocortical, lo que a su vez bloquea la propagación del potencial de acción en todas las neuronas de interconexión talamocorticales. En consecuencia, se impide que las neuronas talamocorticales transmitan las aferencias periféricas hacia los centros corticales superiores. Este es el mecanismo mediante el cual las compuertas talámicas se cierran para aislar de forma transitoria pero reversible a la corteza de la periferia. Se piensa que los núcleos talámicos de la línea media tienen una participación fundamental en la generación de la conciencia consciente y la recepción adecuada de las aferencias que proceden de la mayoría de los centros activadores reticulares promotores del alertamiento. Los estudios de imagen confirman una reducción selectiva a nivel regional del flujo sanguíneo, del metabolismo y, por extensión, la actividad del tálamo en la línea media. Recientemente se ha fortalecido el respaldo a un interruptor talamocortical de la conciencia ante el hallazgo de que la microinyección de nicotina en el núcleo centromedial del tálamo y revierte la hipnosis inducida por sevoflurano. Se comenta más adelante. Estas conclusiones están mitigadas por el hecho de que la administración de nicotina en el núcleo centromedial produce convulsiones. Sin embargo, el respaldo a la idea del tálamo central como centro de activación que es capaz de revertir la inconsciencia también procede de textos sobre el estado vegetativo persistente. La estimulación de la frecuencia elevada del tálamo central en la rata se ha asociado a la activación cortical generalizada y mejora la función cognitiva. Además, se ha demostrado que la estimulación cerebral profunda del tálamo central revierte algunos de los déficits conductuales en un paciente que ha tenido una lesión cerebral traumática. Como los receptores nicotínicos de la acetilcolina se expresan mucho en el tálamo, y como muchos anestésicos inhiben la transmisión de señales a través de los receptores nicotínicos de acetilcolina, la supresión del sistema de activación colinérgico puede ser un mecanismo mediante el cual muchos anestésicos producen inconsciencia. Las medidas del eje procesadas de la profundidad de los anestésicos también muestran la importante participación del sistema activador colinérgico porque las infusiones intracerebroventriculares del neostigmina o del agonista muscarínico oxotremolina despiertan a ratas que han sido anestesiadas con isoprano. Centros hipotalámicos. Los núcleos talámicos reciben aferencias procedentes del sistema activo reticular ascendente del tronco encefálico y también reciben aferencias hipotalámicas de los centros activos durante la vigilia, como las neuronas histaminérgicas y orexinérgicas. Como ya se ha señalado, las compuertas talámicas se cierran durante el sueño no REM y la exposición a varios anestésicos, y este cierre se ve facilitado por la disminución de la llegada de señales monoaminérgicas, colinérgicas y orexinérgicas durante la anestesia. Los anestésicos GABAérgicos como el propofol y los barbituratos ejercen sus efectos hipnóticos mediante la inactivación de las neuronas histaminérgicas del NTM. Esta acción se puede explicar a nivel molecular por la potenciación de la proyección GABAérgica inhibidora que procede del centro del sueño, el núcleo POBL. A su vez, la desinhibición del núcleo POBL apaga otros grupos activos durante la vigilia y refuerza aún más la actividad del núcleo POBL. Este mecanismo de proalimentación estabiliza el estado hipnótico.
El bloqueo de señal histaminérgica promotora de la vigilia también es el mecanismo mediante el cual el fármaco antihistaminérgico difenhidramina precipita el sueño. La recuperación o la salida de la hipnosis anestésica está facilitada por las neuronas oxinérgicas promotoras de la vigilia, que son inhibidas por anestésicos volátiles como el flurano y el sevoflurano. Núcleos del tronco encefálico. Un hallazgo que ha surgido del estudio de las propiedades hipnóticas de diferentes anestésicos es que no hay una diana molecular unitaria ni un centro de acción neuronal invariante común a todos los anestésicos. Este punto se ilustra por la dexmedetomidina, un agonista alfa-2 adrenérgicos. La hipnosis conductual de dexmedetomidina se debe a la capacidad del fármaco de inactivar las neuronas noradrenérgicas del ELC. Ese fenómeno desinhibe el núcleo POL, que posteriormente inactiva otros centros de activación a través de la transducción de señales inhibidoras GABAérgicas y galaninérgicas del POL, como ya se ha señalado. Al igual que con el propofol y los barbituratos que actúan sobre el NTM, la consecuencia habitual de la desinhibición del POL es la estabilización del estado hipnótico. Experimentos farmacológicos y de lesiones que alteran la función activadora articular monoaminérgica y la sensibilidad de los anestésicos se pueden reinterpretar actualmente en el marco de la actividad integrada de la red de activación. La depresión de catecolaminas en el sistema nervioso central como norepinefrina, serotonina, dopamina e histamina produce hipersensibilidad de los anestésicos. Por el contrario, el pretratamiento con un inhibidor de la monoaminoxidasa o la exposición aguda a anfetamina, sustancias ambas que incrementan las concentraciones de catecolaminas en el encéfalo, produce resistencia parecida a los anestésicos. Centrándonos de nuevo en las neuronas noradrenérgicas del ELC, la depresión química de norepinefrina con 6-hidroxidopamina y la destrucción electrolítica de las neuronas del ELC producen hipersensibilidad a los anestésicos, probablemente mediante la eliminación de una señal inhibidora que va hacia el núcleo POL. Estos tratamientos farmacológicos afectan a otros sistemas monoaminérgicos además de las neuronas noradrenérgicas. Por otra parte, la acción de las anfetaminas o de los inhibidores de la monoaminoxidasa sobre los sistemas serotoninérgico o dopaminérgico podría también explicar parte de los efectos de los anestésicos. Como respaldo a esta idea, la destrucción de las neuronas serotoninérgicas de los NR con la toxina 5,6-hidroxitriptamina o la lesión electrolítica directa de las neuronas serotoninérgicas de los NR también producen hipersensibilidad a los anestésicos. Una vez más, como ocurre en las lesiones del ELC, estas acciones se pueden interpretar a la luz de la desinhibición parcial del núcleo POL. El descubrimiento de que el pentobarbital y el mucimol, un agonista de los receptores de GABA-A, producen signos conductores y eje de hipnosis cuando se microinyectan en un punto discreto del tronco encefálico superior denominado tegmento mesoprotuberancial, TMP en ratas, ha mostrado otro punto de acción importante de los anestésicos. Estudios de seguimiento neuroanatómico han mostrado que las neuronas del TMP se proyectan hacia parte del tálamo, el hipotálamo y el tronco del encéfalo, a los que tradicionalmente se reconoce como parte del sistema activador reticular ascendente. Al igual que otros sistemas activos durante la vigilia conocidos, las neuronas del TMP están activas de forma espontánea durante la vigilia y se piensa que reducen su frecuencia de descarga durante el sueño NREM, durante la anestesia. Las neuronas del TMP también se proyectan hacia el sistema septohipocampal, lo que constituye un vínculo con otro punto de acción de los anestésicos. Sistema límbico. Emociones intensas como el miedo, la ira y la alegría están acompañadas por un mayor estado de activación. Por tanto, no debería sorprender que el sistema límbico que responde al contenido emocional esté conectado con los circuitos de activación. De forma específica, en el sistema límbico, el septo medial y el hipocampo también participan en la modulación de la conciencia. Este conocimiento de la neuroanatomía ayuda a explicar cómo la inhibición del septo medial o del hipocampo mediante la inyección local de mucimol reduce la dosis de propofol y de pentobarbital necesarios para la hipnosis. Más adelante se comenta la participación de estructuras del sistema límbico, como el hipocampo y la amígdala, en la función de la memoria y la amnesia mediada por los anestésicos. Aunque antes se consideraba que el sueño era un proceso pasivo en el que la corteza pierde las aferencias, actualmente se reconoce que es un estado generado de forma activa cuya génesis depende de la contribución integrada de múltiples aferencias neuronales. El mejor conocimiento de los correspondientes circuitos neuronales que controlan el sueño y la vigilia ha abierto una serie de investigaciones sobre la hipnosis inducida por anestésicos. Estos estudios indican que la inconsciencia inducida por anestésicos puede originarse en parte por las acciones selectivas de nuestros fármacos sobre estos núcleos críticos. Un principio básico que parece enlazar todos los estudios neuroanatómicos es la inactivación de estructuras que median la activación normal para potenciar los efectos de la hipnosis inducida por anestésicos generales. Por el contrario, la activación de estas regiones parece producir resistencia parcial a la hipnosis inducida por anestésicos.
Memoria. En esta parte del capítulo abordamos los principales aspectos de nuestro conocimiento de la memoria tal y como han evolucionado en los últimos 100 años. Están claros tres aspectos principales. Primero, existen múltiples sistemas de memoria formados por regiones y circuitos neurales específicos del encéfalo. Segundo, hay múltiples fases de la memoria que están mediadas por diferentes mecanismos moleculares. Están claros tres aspectos principales. Primero, existen múltiples sistemas de la memoria formados por regiones y circuitos neurales específicos del encéfalo. Segundo, hay múltiples fases de la memoria que están medidas por diferentes mecanismos moleculares. Tercero, las alteraciones de la intensidad de las conexiones entre las neuronas denominadas plasticidad sináptica son un componente crítico de la forma en la que los recuerdos se almacenan en los circuitos neurales. Después de estudiar esos tres aspectos principales de la investigación sobre la memoria, describimos los mecanismos moleculares mediante los cuales se almacenan los recuerdos y definimos los posibles mecanismos mediante los cuales los anestésicos podrían inducir amnesia. Dado que el hipocampo y la amígdala han sido objeto de muchos estudios de almacenamiento de la memoria, y dado que la modulación de su función puede subyacer a la amnesia inducida por los anestésicos, nuestra explicación se centrará en estos sistemas de memoria. A lo largo de los siglos, la memoria ha fascinado a poetas, filósofos y científicos. La memoria representa un cambio de conducta dependiente de la experiencia y es fundamental para nuestro sentido del propio yo, además de para el desarrollo de la sociedad y la cultura humanas. Por tanto, no es sorprendente que durante siglos la memoria haya pertenecido al dominio de los filósofos, muchos de los cuales especularon sobre qué era la memoria y cómo se podría mantener a lo largo de toda la vida. En su obra Teeteto, Platón proponía que los pensamientos podrían quedar grabados en la memoria de la misma forma en la que un anillo de sello hace una impresión en la cera. En su análisis de una teoría de cognición de Timeo, Platón fue uno de los primeros que indicaron que el encéfalo contiene el alma racional superior que controla nuestras acciones, pero pensaba que esta alma racional interactuaba con un alma de los apetitos inferior que estaba en el abdomen para formar las imágenes en la superficie del hígado. El trabajo experimental sobre la memoria realizado por científicos tiene sus orígenes en el siglo XIX, cuando los neurólogos y psiquiatras como Jacobson, Ribot y Alzheimer empezaron a identificar pacientes con déficit de memoria, y psicólogos como Kevin Gauss, Müller y Pilsecker empezaron a definir diferentes tipos y fases de la memoria. Es importante señalar que los primeros trabajos clínicos sobre pacientes con lesiones cerebrales situaban la memoria en manos de los neurocientíficos, que definieron la importancia del encéfalo para la memoria en oposición a las propuestas anteriores de los filósofos en las que se proponía que la memoria dependía de otros sistemas orgánicos. A la vez que se realizaba este trabajo experimental y clínico sobre la memoria, anatomistas como Santiago Ramón y Cajal estaban identificando los componentes celulares fundamentales del sistema nervioso utilizando tinciones histológicas para identificar diferentes clases de neuronas y células de glía en el encéfalo. La doctrina neuronal de Cajal le llevó a postular que serían estas conexiones entre las neuronas llamadas posteriormente sinapsis las que podrían mediar el almacenamiento de la memoria. Con el trabajo de Ivan Pavlov sobre el reflejo condicionado, el ámbito de la memoria comenzó a ser un componente central del creciente campo de la psicología. Diferentes sistemas de memoria participan en distintos tipos de memoria. A mediados del siglo XX se produjo una revolución en el campo de la memoria como consecuencia del estudio del paciente HM por Wilder Graves Penfield en 1891-1976, Brendan Miller en 1918 y otros autores. El trabajo realizado en la primera mitad del siglo XX que siguió a la labor de Pavlov no permitió definir sistemas de memoria específicos como habían indicado la obra de Jackson, Ribot y Alzheimer, y había popularizado el frenólogo Joseph Gall. Carl Lashley, que trabajaba en Harvard, propuso que la memoria podría no estar localizada en regiones específicas del encéfalo porque sus estudios de lesiones enredaderas no permitieron identificar dichos circuitos específicos. Por el contrario, Lashley propuso sus leyes de la acción de masas y la equipotencialidad, ambas basadas en las ideas de que toda la corteza cerebral contribuye a la memoria y que otras regiones del encéfalo pueden compensar la lesión de una determinada región del mismo. Así, el estudio del caso de HM contrastaba de forma llamativa con las conclusiones de Lashley. A los 27 años, a HM se le realizó una intervención quirúrgica para resecar algunas partes del lóbulo temporal en un intento de retratar una epilepsia intratable que había aparecido después de un accidente durante la infancia. Como quedó claro en unos 40 años después, cuando se estudió el encéfalo de HM mediante técnicas de resonancia magnética, su neurocirujano Wilder Penfield había resecado la mayor parte del hipocampo bilateralmente y algunas partes de la amígdala. Por ello, no es sorprendente que HM tuviera déficits graves de la memoria anterior en su capacidad de adquirir nuevos recuerdos. La evaluación neuropsicológica realizada por Brenda Miller y otros profesionales mostró dos aspectos sorprendentes de la amnesia que se produjo después de la cirugía de HM. En primer lugar, el paciente también tendía
amnesia retrógrada, es decir, que había perdido algunos recuerdos de acontecimientos previos a la operación. Cuando esta amnesia retrógrada se estudió con más detalle, se encontró que el recuerdo de HM de acontecimientos separados en el tiempo estaba intacto y se mostró un gradiente de amnesia retrógrada que disminuye con el tiempo. Esta observación de amnesia retrógrada limitada en el tiempo concuerda con la ley de regresión propuesta por Jackson y Ribot, que indica que los recuerdos recientes son los primeros que se ven afectados por la amnesia. Esta observación también indica que la recuperación y el almacenamiento de recuerdos a muy largo plazo, la denominada memoria remota, están mediados por circuitos neuronales que no se alteraron en la operación realizada por AHM. Actualmente sabemos que esos recuerdos a muy largo plazo necesitan a la corteza, en particular la corteza cingulada anterior, para su almacenamiento y recuperación. En segundo lugar, y lo que tal vez sea más importante, HM tenía una capacidad de aprendizaje y una memoria normales para determinadas tareas, hallazgo que se demostró por primera vez por una tarea de escritura especular. Este segundo aspecto de la amnesia de HM dio lugar a la idea de múltiples sistemas de memoria, cada uno de los cuales medía tipos particulares de memoria. Parece haber al menos dos motivos por los que Lashley no observó la existencia de sistemas de memoria discretos. Las lecciones de HM no estaban enfocadas de forma precisa en circuitos neurales específicos, y sus tareas conductuales, que eran tareas de laberinto complejo, no estaban configuradas para estudiar de forma selectiva sistemas de memoria específicos. Las conclusiones de estudios de HM se han confirmado y ampliado a lo largo de los 50 años y se han observado déficits de memoria similares en pacientes con lesiones limitadas a subregiones específicas del hipocampo. Se han definido diversos sistemas de memoria con experimentos de lesiones y con estudios de resonancia magnética funcional, como la figura 1.9. El paciente HM tenía déficits selectivos de la memoria declarativa por hechos y acontecimientos producidos después de la resección quirúrgica y algunas partes del lóbulo temporal medial, que incluía el hipocampo. La porción resecada se señala con un asterisco. La porción restante del hipocampo se marca con una flecha. Hay distintos tipos de memoria. A. Están mediados por diferentes sistemas del encéfalo. B. Memoria a largo plazo, declarativa explícita, como datos y acontecimientos. Es la A, que son lóbulo temporal medio, diencéfalo, hipocampo. Seguimos con los tipos de memoria. También la no declarativa, implícita, que incluye habilidades procedimentales como estriado en el estriado. Cebado, neocorteza, condicionamiento clásico simple, con respuestas emocionales en la amígdala, musculatura esquelética en el cerebelo. Aprendizaje no asociativo en las vías reflejas. Ahora, los sistemas del encéfalo. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, cerebelo, temporal, protuberancia, bulbo, y el tálamo, el fornix, circunvolución cingulada, amígdala, hipocampo. Tipos de memoria. La memoria se divide en dos grandes clases, denominadas memoria declarativa y no declarativa, dependiendo de si el recuerdo se puede evocar de forma consciente o no. La memoria no declarativa incluye la memoria procedimental, de la que son ejemplos evidentes montar en bicicleta y escritura especular. La memoria declarativa, que se recuerda de forma consciente, incluye la memoria semántica y la memoria episódica. La formación hipocampal lesionada en el paciente HM es un componente importante del sistema de la memoria episódica. De hecho, HM tiene déficits específicos de capacidad de almacenar y evocar recuerdos específicos de la memoria de los hechos y acontecimientos que constituyen la mayor parte de nuestro recuerdo consciente de las experiencias vitales. Aunque la mayoría del trabajo se ha centrado en la importancia del hipocampo en la evocación de los recuerdos episódicos, trabajos recientes han ampliado el estudio del hipocampo para investigar si los pacientes con lesiones de hipocampo pueden imaginar nuevas experiencias. Los pacientes con lesión del hipocampo tienen dificultad para imaginar una nueva experiencia, en parte porque sus experiencias imaginadas carecen de coherencia espacial y están formadas por imágenes fragmentadas en ausencia de una representación configural de un contexto ambiental. Aparte de su función en nuestra evocación consciente de nuestro pasado, el hipocampo también hace una contribución fundamental
a nuestra capacidad de imaginar nuevas experiencias. La existencia de múltiples sistemas de memoria constituye una herramienta analítica crítica para el análisis de los déficits de memoria observados en los pacientes. Un ejemplo particularmente llamativo de esta doble disociación entre los tipos de memoria procede del trabajo de Massey y Coles. Exploraron con tareas de condicionamiento clásico a un paciente con lesión bilateral de la amígdala y a un paciente con lesión bilateral del hipocampo. El paciente con lesión de la amígdala no podía adquirir el condicionamiento de respuesta autónomas, pero sí adquirió el conocimiento declarativo sobre los estudios de condicionamiento. Por el contrario, el paciente con lesión de hipocampo aprendió las respuestas autónomas condicionadas, pero no los datos. Una implicación clínica de la existencia de múltiples sistemas de memoria es que se pueden utilizar pruebas neuropsicológicas adecuadas combinadas con resonancia magnética estructural y funcional para identificar la base de los déficits de memoria en los pacientes. Consolidación de la memoria y diferentes fases de la memoria. En 1900, George Elias Wieler, en 1850-1934, y su alumno Alphonse Pilzeker, 1865-1949, que trabajaba en la Universidad de Göttingen, en Alemania, publicaron un trabajo fundamental de 300 páginas que describía 40 experimentos sobre la naturaleza de la memoria. En esta obra, Wieler y Pilzeker presentaban datos evidentes de que la memoria no aparece inmediatamente después del aprendizaje, sino que tarda un tiempo de consolidarse y almacenarse. Sus datos principales procedieron de dos clases de observaciones llamadas perseveración e inhibición retroactiva. Utilizando listas de sílabas sin sentido presentados por parejas, Wieler y Pilzeker encontraron una intensa tendencia a mantener los pares de sílabas en la mente de la persona durante varios minutos después de su aprendizaje. Se interpretó que esta perseveración reflejaba la persistencia de un rastro de memoria que era necesario para codificar el recuerdo. En un conjunto de experimentos diseñados para verificar esta idea, presentaron a los individuos una segunda lista de palabras algún tiempo después de la primera. Si entre la segunda y la primera lista pasaban 30 segundos, se observaba interferencia retroactiva. Las personas tenían menos retención de la primera lista de palabras. Si el aprendizaje de la segunda lista se retrasaba en 6 minutos, no se observaba esta interferencia. Wieler y Pilzeker concluyeron: después de todo esto, no hay otra alternativa que asumir que tras la lectura de una lista de sílabas, algunos procesos fisiológicos que sirven para fortalecer las asociaciones inducidas durante la lectura de esta lista continúa con una intensidad decreciente durante un periodo de tiempo. Con estos experimentos iniciales, Wieler y Pilzeker sentaron la base de lo que actualmente se denomina consolidación de la memoria, la idea de que los recuerdos persisten inicialmente en un estado frágil y se estabilizan a lo largo del tiempo, a medida que se consolidan en la memoria a largo plazo. Aunque inmediatamente se reconoció que el trabajo sobre la perseveración y la interferencia retroactiva explicaba la amnesia retrógrada con gradación temporal que había observado Ribot y Jackson en sus pacientes, esta idea tardó algún tiempo en aplicarse a estudios animales. No fue hasta 1949 cuando se describió interferencia retroactiva en roedores con el uso de descargas electroconvulsivas para inducir amnesia retrógrada. En un trabajo teórico realizado al mismo tiempo, Hebb y Gerard propusieron que la memoria estaba formada por dos registros de actividad neural reverberante que dan lugar primero a la memoria a corto plazo y después a la memoria de largo plazo, como la figura 1.10. La que hemos visto anteriormente hacia la 1.9, la 1.10. La memoria está formada por diferentes fases que incluyen memoria a corto plazo, a largo plazo y duradera. Hay mecanismos moleculares distintos que subyacen a cada una de estas fases. Aunque esas fases de la memoria se muestran esquemáticamente como si aparecieran en serie, los datos indican que también pueden existir en parte en paralelo, lo que implica que están mediadas por mecanismos moleculares distintos que actúan de forma independiente. Memoria a corto plazo, segundos a horas. Esto es intensidad de memoria y logaritmo del tiempo. La intensidad a corto plazo en segundos a horas. Memoria a largo plazo, horas o meses. Duradera, toda la vida. Esta es la intensidad. Una pregunta interesante que se sigue explorando de forma activa es si estos registros de memoria a corto y largo plazo aparecen en serie o en paralelo. Aunque muchos trabajos asumen que aparecen en serie, algunos intrigantes experimentos indican que se puede formar de manera independiente en paralelo. A pesar de que muchos trabajos sobre la consolidación de la memoria se han centrado en los deterioros de la memoria después del entrenamiento, la memoria también se puede potenciar durante el periodo de consolidación, como demostró el trabajo de McCaugh. Así, la existencia de periodos de consolidación de la memoria constituye un mecanismo importante desde el punto de vista evolutivo para modular nuestras respuestas a las experiencias aprendidas. Los conceptos de consolidación de la memoria tuvieron una importancia crítica para el desarrollo de abordajes de base biológica con el fin de explicar el almacenamiento de la memoria.
En particular, los postulados de que cambios estructurales podrían subyacer a registros de memoria llevaron al desarrollo de la idea de que las proteínas podrían mediar el almacenamiento de la memoria, y después que era necesaria la síntesis de ARN. Con el desarrollo de la biología molecular, el hallazgo de que la traducción y la transcripción eran básicas para el almacenamiento de la memoria asentó firmemente el estudio de los mecanismos moleculares de la memoria en el ámbito del dogma central de la biología molecular y llevó al uso de técnicas moleculares por parte de muchos investigadores para analizar cómo se almacena la información en los circuitos neurales. Además, quedó claro que había cadenas moleculares de moléculas de traducción de señales, factores de transcripción y oleadas de síntesis de ARN y de proteínas que explicaban la perseveración y la interferencia retroactiva que habían sido observadas por los psicólogos experimentales. Mecanismos celulares y moleculares del almacenamiento de la memoria. A nivel celular, el hallazgo más sorprendente sobre la posible base biológica de la memoria apareció en el 73, cuando Bliss y Lomo descubrieron que la estimulación repetitiva a frecuencia elevada de aferencias hacia el hipocampo in vivo daba lugar a la potenciación a largo plazo de la transmisión sináptica. La potenciación a largo plazo constituye un modelo celular de la memoria. Se ha propuesto que procesos similares a la PLP pueden medir la memoria porque la inducción de la PLP deteriora o ocluye la formación posterior de los recuerdos. La PLP induce después del aprendizaje. Se induce después del aprendizaje. Además, manipulaciones genéticas y bioquímicas que alteran la PLP también producen un deterioro de la memoria. El desarrollo de preparaciones de cortes in vivo para estudiar PLP del hipocampo y manipular farmacológica y electrofisiológicamente cortes de hipocampo ha sido de vital importancia para la identificación de los mecanismos moleculares subyacentes a la plasticidad sináptica y la memoria. Al igual que la memoria conductora, la PLP del hipocampo es un proceso dependiente de la experiencia y abundantes datos indican que estos procesos están mediados por mecanismos moleculares similares. La estimulación sináptica repetida sin cortes de hipocampo, así como entrenamiento conductual activa el receptor de glutamato de tipo N-metildiaspartato, NMDA, un detector de coincidencia molecular activado por el glutamato y la despolarización postsináptica. Cuando se activa el receptor NMDA se hace permeable al calcio. La consciente entrada de calcio en la neurona postsináptica activa diversas vías de traducción de señales de segundos mensajeros como la calmodulina sinasas, CAMK, la adenilciclasa y las proteínas sinasas activadas por mitógenos MAPK, como la figura 1.11. La potenciación a largo plazo y la memoria a largo plazo están mediadas por mecanismos moleculares similares que incluyen la entrada de calcio a través del receptor de N-metildiaspartato y la activación de vías de traducción de señales intracelulares que llevan a la activación de expresión génica y síntesis de nuevas proteínas. CMKI, la MAP sinasa y la KMKI2. Se fosforilan CREF, CPPM, a los genes Diana, lo cual activa genes efectores, sintetiza efectores TPA, BDNF, DUP1 y reguladores FOS y CRNRA4, los cuales funcionan a nivel de el citoplasma, donde encontramos receptores neuronales de RIM1A sinapsina. También aferencias moduladoras de dopamina, adenilciclasa, calmodulina, oxígeno nítrico sintasa, calcineurina, tirosinasa, proteinsinasas, se llama K1. Ese es a corto plazo, ese es a largo plazo. La plasticidad sináptica y la memoria conductual también están moduladas por neurotransmisores que activan receptores acoplados a proteína G, como la dopamina y la norepinefrina, que a su vez también modulan vías de traducción de señales intracelulares. Esta activación sináptica local media la plasticidad durante la primera hora y aproximadamente después de la inducción de la PLP. La plasticidad a largo plazo, denominada PLLP, dura muchas horas y supone la inducción de nuevas transcripción génica y la síntesis de nuevas proteínas. Así, las formas duraderas de PLP, al igual que la memoria a largo plazo, son sensibles selectivamente a la inhibición de la síntesis proteica y del ARN.
El estudio de los mecanismos moleculares de la regulación traduccional y transcripcional ha llevado a dos resultados sorprendentes en los últimos años. Primero, la síntesis de nuevas proteínas se puede producir en parte en la dendrita, localmente en la sinapsis, lo que constituye una etiqueta sináptica potencialmente duradera para marcar las sinapsis que están potenciadas. Segundo, la regulación de la transcripción supone mecanismos epigenéticos de modificación de la cromatina, metilación del ADN y remodelado de la cromatina. Unos mecanismos de los que se pensaba que estaban activos principalmente en un contexto del desarrollo. Es interesante indicar que la memoria puede almacenarse, en parte, como modificaciones epigenéticas que alteran la expresión de genes seleccionados. Una cuestión importante es cómo la activación de estas diversas vías de traducción de señales de las modificaciones de la expresión génica y las marcas epigenéticas dan lugar a aumentos duraderos de la transmisión sináptica y la memoria. El receptor de glutamato de tipo ácido alfa amino 3 hidroxi 5 metil 4 isoxazopropiónico AMPA es una posible diana de estos mecanismos moleculares. Las sinasas activadas por la entrada de calcio como CAMKO2 fosforilan la subunidad GLU-R1 del receptor AMPA, que aumenta su tiempo de apertura y la cantidad de receptor disponible en la superficie celular de la sinapsis. La mayor concentración y actividad del receptor AMPA implementaría la despolarización por liberación del glutamato en la sinapsis, lo que aumentaría la intensidad de la sinapsis. Las formas duraderas de la PLLP activan la expresión génica e incrementan la transcripción del gen que codifica GLU-R1. Así, aunque es evidente que hay diversas dianas moleculares mediante las cuales se puede potenciar de forma estable la intensidad de la sinapsis, el receptor AMPA es un mecanismo efector atractivo. Amnesia inducida por anestésicos. A dosis mayores, la administración de prácticamente cualquier anestésico produce la pérdida de la conciencia, que a su vez produce amnesia episódica. Como no hay monitores que permitan evaluar la formación, almacenamiento y recuperación de recuerdos, una estrategia clínica frecuente se basa en la administración de dosis hipnóticas de anestésicos para garantizar la amnesia. Sin embargo, los anestésicos pueden producir amnesia a dosis subhipnóticas. Los engramas, alteraciones físicas del tejido neural de las que se piensa que son el sustrato de la memoria, se alteran con más facilidad por los anestésicos, incluyen la memoria episódica. Aunque múltiples mecanismos pueden explicar la amnesia inducida por los anestésicos a dosis subhipnóticas, las benzodiazepinas como el midazolam y los anestésicos intravenosos como el propofol afectan principalmente el almacenamiento de la memoria a largo plazo o a su recuperación. A concentraciones plasmáticas de 40 nanogramos por mililitro de midazolam o 0,9 microgramos por mililitro de propofol, los seres humanos son capaces de decodificar y conservar recuerdos durante un periodo de 15-30 minutos. Sin embargo, estos recuerdos se pierden antes de su consolidación. Aunque todavía se conoce de forma incompleta los mecanismos a nivel de circuitos neuronal y molecular de la amnesia inducida por los anestésicos, estudios realizados en animales indican que dosis amnésicas de anestésicos tienen la capacidad de interferir en la formación de recuerdos en múltiples puntos. Para los anestésicos volátiles, el deterioro de la formación de la memoria se produce a concentraciones del fármaco de entre 25 y 50% de la concentración alveolar mínima CAM en seres humanos y en roedores, y los fármacos individuales difieren únicamente en su potencia amnésica en relación con su CAM, dosis inmovilizante. La PLP es una forma de plasticidad sináptica de la que se piensa que contribuye a la memoria y representa un modelo celular de la memoria, como ya se ha señalado. Además de producir un deterioro de la memoria a nivel conductual, los anestésicos como el azuflurano también pueden producir deterioro o abolición completa de la PLP en preparaciones de cortes de hipocampo. Otros anestésicos como los barbituratos, los benzodiazepinas y el propofol alteran también la expresión de la PLP y producen depresión a largo plazo en preparaciones de cortes de hipocampo, lo que constituye los correlatos celulares de sus propiedades amnésicas. En estos casos se cree que los anestésicos producen deterioro de la PLP por mecanismos GABAérgicos. Los receptores GABA que contienen la unidad alfa 5 son muy sensibles a concentraciones amnésicas de sulfurano. Sin embargo, es evidente que hay otros sistemas de traducción de señales de receptores implicados en la mediación de la amnesia inducida por anestésicos. Los ritmos θ u oscilaciones θ del hipocampo son las señales sincrónicas de mayor amplitud en el eje que se pueden registrar en el encéfalo de los mamíferos. Las oscilaciones θ tienen una frecuencia característica en el intervalo 5 a 12 Hz en la rata despierta y dominan el espectro de eje durante el sueño no REM, como ya se ha señalado, así como durante la conducta de vigilia esencial para la supervivencia, como la exploración. Se piensa que las oscilaciones θ del hipocampo facilitan los procesos mnemónicos in vitro e in vivo. A nivel de circuitos, recientemente se ha demostrado que los anestésicos alteran las oscilaciones θ del hipocampo, hallazgos que pueden subyacer a la amnesia inducida por los anestésicos. A nivel molecular, el propofol inhibe la activación mediada por el receptor NMDA de una subclase de superfamilia de las MAPK. La proteína es regulada por las señales extracelulares 1,2, ERK 1,2.
en las neuronas del hipocampo. Esto da lugar a la inhibición simultánea de la actividad transcripcional porque la interferencia de la MAPK puede desacoplar los fenómenos sinápticos de las respuestas nucleares. Este hallazgo podría constituir un mecanismo molecular mediante el cual un anestésico produce deterioro de la codificación de la memoria dependiente de la transcripción. Sin embargo, aún se debe demostrar si este mecanismo representa una acción habitual de la amnesia inducida por anestésicos. El hipocampo no es la única estructura del sistema límbico implicada en la amnesia inducida por anestésicos. Actualmente se ha establecido en modelos animales que el núcleo basolateral de la amígdala es crítico para los efectos amnésicos de los anestésicos generales. El propofol, las benzodiazepinas y el sevoflurano pierden su capacidad de producir amnesia si se lesiona el núcleo basal de la amígdala. Estos datos indican que dosis amnésicas de anestésicos generales modulan las eferencias de la amígdala de tal forma que se disminuye la formación de recuerdos. La participación de la amígdala en amnesia mediada por anestésicos puede estar relacionada con el hipocampo porque las dos estructuras están sólidamente interrelacionadas. Además, la incapacidad de un anestésico de suprimir la memoria tiene implicaciones clínicas para los pacientes que experimentan conciencia intraoperatoria, tema al que volveremos en la sección siguiente. Conciencia, introducción histórica. Desde la antigüedad se sabe que la inhalación de algunos gases para alterar la conciencia, como Estrabón en el 64 o 25 después de Cristo describió de los oráculos de Delfos. Dicen que el hogar del oráculo es una caverna excavada en la profundidad de la tierra con una boca bastante estrecha, de la que surge un vapor que produce la posesión divina. Se pone un trípode sobre esta hendidura, encima de la cual Pitya inhala el vapor y profetiza. Solo recientemente han aparecido datos de que el anestésico general etileno puede haber sido el vapor del templo de Apolo que inducía estos estados místicos. En la era moderna, los experimentos del famoso psicólogo William James con óxido nitroso influyeron en una de sus principales obras, de Variety of Religious Experience, las variedades de la experiencia religiosa, y dieron lugar a un artículo en 1898 titulado Consciousness Under Nitrous Oxide, la conciencia bajo los efectos del óxido nitroso. A finales del siglo XIX, James y otros autores consideraban que la conciencia era una cuestión científica fundamental. Sin embargo, en el siglo XX, los paradigmas psicológicos dominantes del conductismo y el psicoanálisis descartaron o rechazaron activamente la conciencia como tema de estudios serios. Esta antipatía hacia el estudio científico de la conciencia se mantuvo hasta la década de 1980. Aunque los anestésicos de Harvard, Henry Beecher propuso los anestésicos generales como herramienta para estudiar la conciencia a mediados del siglo XX, ha habido que esperar hasta el siglo XXI para que se produjera un verdadero renacimiento del interés de la conciencia y la anestesia. El centro de interés actual en la conciencia dentro del campo de la anestesiología se relaciona principalmente con los mecanismos anestésicos o la conciencia intraoperatoria. Correlatos neurales de la conciencia. Mientras que los filósofos de los tiempos de los oráculos de Delfos se interesaron por la naturaleza del ser, ontología, el objetivo de los estudios de pensadores del siglo XVIII como Immanuel Kant era la naturaleza y el mecanismo del conocimiento, epistemología. En su crítica de la razón pura, Kant afirmaba que nuestras mentes afectan a las ideas que tenemos sobre la naturaleza. La experiencia humana de la realidad tiene dos partes no relacionadas: la parte a la que acceden nuestros sentidos, el ámbito fenoménico, y la parte que está fuera de la cognición, el ámbito nouménico. La mente debe poseer, según Kant, categorías innatas para poder captar la información del ámbito fenoménico y hacer inferencias sobre lo que hay en el ámbito nouménico. Dicho de otra forma, planteó que la mente era modular con facultades discretas a cuyo servicio estaban funciones cognitivas específicas. Sin embargo, reconocía que para poder traducir estas funciones específicas en una experiencia perceptual unificada debe haber un progreso de integración que es esencial. En consonancia con la filosofía de Kant, el neurocientífico Giulio Tononi ha propuesto una teoría de la conciencia de integración de la información del siglo XXI, así como un modelo teórico que expresa la capacidad de los sistemas neuronales de sintetizar información. Tononi propone que la conciencia refleja una capacidad superior de integrar la información procesada en módulos especializados desde el punto de vista funcional, motivo por el que, por ejemplo, parece que los circuitos talamocorticales son más importantes para los procesos conscientes que los circuitos cerebrosos. En términos más concretos, los correlatos neurales de modalidades sensitivas particulares, por ejemplo visual, deben finalmente combinarse con otras modalidades sensitivas, por ejemplo táctil, para generar una percepción unificada. Esto se aplica también a las diversas submodalidades de percepción sensitiva como color, forma y movimiento en el procesamiento visual. Por ejemplo, no percibimos el sol de forma secuencial como esférico, amarillo y caliente, sino que experimentamos estas diferentes características al mismo tiempo. Así hay una unidad en nuestra experiencia consciente. Sin embargo, dado que el cerebro procesa estas características en diversas subpoblaciones neuronales discretas, por ejemplo corteza visual y somatosensitiva, debe haber un proceso de orden superior que sintetiza la información. A este proceso se le denomina con frecuencia integración cognitiva.
Se piensa que la integración cognitiva es necesaria, aunque tal vez no suficiente para la propia conciencia. Se han propuesto varios mecanismos para la integración de información neural, como convergencia, agrupamiento y sincronía. La integración por convergencia es una estrategia de procesamiento jerárquico que se caracteriza por transmisión de la información desde las regiones del encéfalo primarias a las de orden superior para su integración. La integración por agrupamiento se refiere a la información que se sintetiza en un agrupamiento celular de F, es decir, un grupo de neuronas interrelacionadas cuyas conexiones son más fuertes cuando descargan juntas de forma repetitiva. Finalmente, la integración por sincronía introduce una dimensión temporal en la síntesis y se piensa que se asocia a fenómenos neurales a las frecuencias de 40 Hz. Muchas de las regiones neurales y los procesos a los que se consideran correlatos de la conciencia están asociados a la integración de la información. Se puede identificar correlatos neurales mediante diversos métodos como correlación clínico-patológica, estudios de neuroimagen funcional y registro neurofisiológico. En las décadas de 1980 y 1990 aparecieron diversos candidatos para hacer el sustrato neuronal de la conciencia, entre los que están sistema activador reticular talámico extendido, núcleo intradolaminar del tálamo, bucles de reentrada en los sistemas talamocorticales, actividad rítmica a 40 Hz en los sistemas talamocorticales, neuronas del surco temporal superior, actividad neural en el área visual B5MT, neuronas de la corteza visual externa, los estriados que se proyectan hacia las áreas prefrontales, sistema simulador anterior, procesamiento recurrente desde las áreas corticales superiores a las inferiores. Royce y Cole analizaron los datos sobre muchos de estos correlatos neurales de la conciencia humana. Como se explica en las secciones siguientes, estos correlatos pueden servir como sustratos anatómicos o neurofisiológicos sobre los cuales actúan los anestésicos generales para suprimir la conciencia. Efectos de los anestésicos sobre los correlatos neurales. Los anestésicos generales pueden generar inconsciencia mediante la supresión de la actividad de los correlatos neurales a diversos niveles de la organización neural, además de alterar los procesos de integración de la información. Ha quedado claro que muchos de los correlatos neurales de la conciencia propuestos están modulados por los anestésicos generales. Efectos subcorticales y talamocorticales. Los estudios de la neuroimagen funcionan mediante tomografía por emisión de positrones PET durante la anestesia con isoflurano o halotano mostraron que había reducción del metabolismo cerebral de glucosa en estructuras subcorticales asociadas a la activación como el tálamo y formación reticular del mesencéfalo. La PET también ha mostrado supresión de la actividad del tálamo asociada a la inconsciencia inducida por propofol. Otras estructuras subcorticales afectadas incluyen NTM, favorecedor de la activación del hipotálamo, que ha sido asociada a la hipnosis inducida por anestésicos. Datos recientes obtenidos con técnicas electrofisiológicas en seres humanos han puesto en duda la participación de estructuras subcorticales como el tálamo. Como la PET tiene poca resolución temporal, Bell y Coles compararon los registros de la EEG corticales con registros de electrodos cerebrales profundos subcorticales situados en el núcleo subtalámico humano. Los autores pudieron deducir que sus registros sobre el terreno estaban realmente detectando actividad talámica y no subtalámica. La pérdida de la conciencia con propofol o sevoflurano se correlacionaba con la EEG cortical, mientras que se identificaron cambios mínimos en el registro subcortical. Como ya se ha señalado, Alkire y Coles demostraron que el agonismo colinérgico nicotínico en el núcleo talámico medial central podía revertir la inconsciencia inducida por sevoflurano. Aunque podría parecer que estos datos contradicen los hallazgos de Bell y Cole, la administración del antagonista nicotínico micamilamina en el núcleo ventral central no indujo anestesia, ni siquiera redujo las necesidades anestésicos. Alkire y Cole concluyeron que el núcleo medial central puede ser un interruptor de conexión para el despertar, pero no un interruptor de desconexión para la anestesia. Se piensa que el sistema talamocortical es crítico para la conciencia. Se ha propuesto que la resonancia de los circuitos talamocorticales es el núcleo dinámico de la conciencia, lo que es compatible con la integración cognitiva por oscilaciones de 40 Hz. Alkire y Coles describieron una teoría unificada de la narcosis, basada en el hallazgo de que los circuitos talamocorticales estaban interrumpidos durante la anestesia general. Se ha demostrado que el isoflurano y el halotano interrumpen la conectividad funcional entre el tálamo y la corteza. En este contexto, la conectividad funcional se refiere a la correlación de la actividad neurofisiológica en dos regiones distintas del encéfalo. También se ha demostrado que el propofol induce bloqueo por hiperpolarización de las neuronas talamocorticales. Efectos corticales y corticocorticales. Efectos corticales y corticocorticales. Se ha demostrado que los anestésicos generales afectan a diversas regiones corticales del encéfalo. El análisis tomográfico electromagnético variable ha demostrado que múltiples anestésicos generales inducen la inhibición reversible de la corteza prefrontal orbitaria medial y dorsolateral y de la corteza frontal de la corteza cingulada anterior y la circunvolución paracentral. El hallazgo de la inhibición de la corteza frontal y cingulada era compatible con los hallazgos previos de la PET de anestesia inducida por propofol. Como ya se ha señalado, se ha propuesto que la corteza prefrontal
y la corteza cingulada anterior son los correlatos neurales del procesamiento consciente. Se ha demostrado que anestésicos generales de diferentes propiedades farmacológicas afectan a la coherencia del eje de forma similar durante la inconsciencia, efecto que se revierte cuando se recupera la conciencia. En 176 casos de anestesia quirúrgica en seres humanos en los que se utilizó diversos anestésicos inhalados o intravenosos hubo cambios invariables del desacoplamiento electrónico de regiones del encéfalo. En el análisis multifactorial de los registros de EEG cuantitativo mostró que las oscilaciones gamma de 35 a 5 GHz de las regiones rostral y caudal del encéfalo se desacoplaban entre sí. Estos cambios se asociaron al inicio de la anestesia, se intensificaron con el aumento de la profundidad de la anestesia y revirtieron al finalizar la anestesia. La disociación retrocaudal tiene una importancia particular a la vista de los rastreos propuestos de oscilaciones de 40 Hz que realizaban barridos desde la corteza frontal hasta la occipital y viceversa. Además de esta desconexión retrocaudal funcional, los propios hemisferios quedan desconectados funcionalmente. Se han estudiado también los efectos de la anestesia sobre el procesamiento retrocaudal en modelos animales. Se ha demostrado que el procesamiento de estímulos visuales durante la anestesia se puede transmitir desde la corteza occipital hasta la corteza frontal, mientras que está interrumpido el procesamiento recurrente desde la corteza frontal hasta la corteza occipital. Este hallazgo es congruente con el correlato neural propuesto de procesamiento recurrente de la información neural, es decir, la transmisión de señales desde áreas de orden superior de nuevo hacia áreas de procesamiento primarias. Otros estudios realizados en seres humanos han mostrado ese acoplamiento funcional de regiones neurales asociado a la anestesia general. Peltier y Goltz demostraron que había pérdida de la conectividad funcional entre la corteza cerebral durante la anestesia con sevoflurano. Este es un dato adicional que muestra que los anestésicos desacoplan la actividad de regiones corticales que de otra forma podrían influir unas sobre otras en estado de vigilia. Disociación de la información y estados de inconsciencia. Sobre la fase del efecto de la interrupción mediada por los anestésicos de la síntesis de información neural se propuso un paradigma de desintegración cognitiva de la anestesia general. Esta hipótesis afirmaba de forma explícita que los anestésicos pueden actuar interrumpiendo diversos procesos de integración cognitiva desde el nivel celular hasta el nivel del encéfalo global. Esto se basaba en parte en hallazgos de John y Goltz, que demostraron que había desacoplamiento funcional de los ejes hemisférico y retrocaudal del encéfalo o interrupción de la integración sincrónica. El paradigma de la desintegración cognitiva también se basaba en la interrupción de los procesos sintéticos en el área cortical MT bajo los efectos de isoflurano o interrupción de la integración convergente. Las cadenas anestésicas de John Purichev confirmaba el concepto de desintegración cognitiva a la vez que postulaba un proceso escalonado específicamente el cual los anestésicos suprimen la conciencia. La cadena propuesta actúa como sigue. La depresión del tronco cefálico reduce la influencia del sistema activador reticular ascendente sobre el tálamo y la corteza. La depresión de las interacciones entre la corteza mesolímbica y la corteza prefrontal dorsolateral dan lugar al bloqueo del almacenamiento de la memoria. Una depresión adicional del sistema activador reticular ascendente da lugar a la hiperpolarización de neuronas GABAérgicas del núcleo reticular del tálamo, que produce bloqueo de las reverberaciones talamocorticales y la percepción subyacente a las oscilaciones gamma asociadas. Desacoplamiento funcional de la actividad cortical parietal frontal, lo que interrumpe la cognición, y finalmente reducción de la conciencia y aumento de la actividad de las bandas delta y theta frontales. Datos recientes sobre la relación temporal de los efectos subcorticales de los anestésicos ponen en duda el primer paso de la cadena. Además, no está claro cómo fármacos como la ketamina y el óxido nitroso pueden producir activación del EEG en lugar de depresión. Encaja en la cadena anestésica propuesta. Sin embargo, la cadena anestésica es una de las teorías más específicas y sólidas de la inconsciencia inducida por anestésicos. Welling y Hill confirmaron la desintegración cognitiva de la cadena anestésica mediante el análisis de espacio de fases del EEG durante la salida de la anestesia con sevoflurano en seres humanos. La recuperación de la conciencia se caracterizó por un espacio de fases de mayor dimensión, lo que refleja la complejidad de la dinámica del encéfalo que podría mantener la conciencia. Se determinó que los atractores extraños fractales que se identificaron al salir de la anestesia eran la coherencia de las frecuencias de las bandas gamma asociadas a la conciencia, en lo que los autores denominaron reintegración cognitiva. Estos marcos de la inconsciencia inducida por anestésicos como disociación de la información están respaldados por estudios recientes de otros estados inconscientes. Estudios de pacientes con lesión cerebral en estado vegetativo han mostrado fragmentación de la actividad cerebral y pérdida de la conectividad cortical efectiva. Por tanto, se ha propuesto que los estados vegetativos son síndromes de desconexión. Las regiones neurales están afectadas en los estados vegetativos e incluyen la corteza frontal, la corteza cingulada, la corteza de asociación y el tálamo, que también son dianas de los anestésicos generales. Al igual que la anestesia, la recuperación de un estado vegetativo se asocia a la recuperación de la conectividad tálamo-cortical. Como ya se ha analizado, el sueño es un estado de diversas características similares a la anestesia general, utilizando estimulación magnética transcraneal y registros de EEG de pacientes dormidos o despiertos.
Bassimin y Coles demostraron que el sueño no REM se caracteriza también por pérdida de la conectividad cortical efectiva. La pérdida de la conectividad cortical asociada al sueño indica un rasgo común con la inconsciencia inducida por anestésicos y estados vegetativos. Conciencia en el quirófano. Aunque la conciencia se está convirtiendo en un problema científico importante vinculado íntimamente al mecanismo de la anestesia general, también puede plantear un problema clínico durante la operación. La conciencia durante la anestesia general se refiere tanto a la conciencia como al posterior recuerdo explícito de los acontecimientos intraoperatorios. Es una complicación que recibe cada vez más atención por parte de pacientes y médicos. El sueño es otro estado subjetivo que puede producirse durante la anestesia, con una incidencia del 22% en pacientes sometidos a cirugía programada. Aunque algunos casos representaron experiencias de conciencia de muerte reanimada, se pensó que otros se habían producido durante la recuperación de la anestesia. A pesar de la reciente atención que recibe por parte de la comunidad médica y la prensa en general, la incidencia de conciencia intraoperatoria y por ello la magnitud del problema sigue siendo desconocida. Un estudio multicéntrico estadounidense de Sebel y Coles estimó una incidencia de conciencia con recuerdo explícito de aproximadamente 0,13%, tasa congruente con la de extensos estudios europeos que encontraron conciencia de 1 a 2 casos por cada 1000. Por el contrario, un reciente estudio de conciencia en un sistema médico regional halló una incidencia mucho menor de un episodio de conciencia por cada 14.560 casos, o el 0,0069%. El momento y el contenido de las entrevistas postoperatorias probablemente son importantes en esta discrepancia. Parte de los pacientes que tienen conciencia pueden subsiguientemente tener secuelas psicológicas graves como un trastorno de estrés postraumático. En estudios anteriores se halló que la incidencia del trastorno de estrés postraumático era mayor del 50%, mientras que estudios más recientes señalan una tasa de aparición mucho menor. Debido al profundo sufrimiento que puede inducir en los pacientes, conseguir un método práctico para detectar una conciencia intraoperatoria sería un avance clínico importante. Evaluación intraoperatoria de la conciencia. Ya en 1937, Gibbs y Cole señalaron que las mediciones de EEG eran sensibles a los efectos de los anestésicos generales. Sin embargo, utilizar los datos de EEG no procesados para evaluar la profundidad de la anestesia en el quirófano no es práctico por diversos motivos. Que no hay ninguna firma eléctrica única de un EEG no procesado que sea invariante. Que el uso de dispositivos de EEG diagnósticos de múltiples canales es difícil en el ambiente intraoperatorio. Y el uso de estos dispositivos diagnósticos que permiten localizar el origen de patrones de señales anormales requiere generalmente un intérprete específico. Debido a estas limitaciones se han desarrollado monitores de EEG con un número mínimo de canales que utilizan algoritmos de procesamiento en un intento de monitorizar la profundidad de la anestesia y detectar la conciencia intraoperatoria. La transformación de Fourier de los datos crudos de EEG permite la derivación de la mediana de la potencia y las frecuencias del límite espectral, y una serie de dispositivos disponibles para su uso intraoperatorio se basan en datos de EEG que han sido sometidos a transformación de Fourier. El índice biespectral analiza la supresión de las ráfagas, la potencia de las bandas beta y la coherencia biespectral. El monitor Nacor Trend Monitor o Monitor Technik Bad Bramstedt, Alemania, analiza las fases y las subfases de la anestesia y se basó en un proceso de desarrollo similar a la BIS con un algoritmo distinto. El dispositivo de Patient State Index, PSI Physiometrics Inc. NBL America MA, deriva de técnicas de EEG cuantitativo y se basa en las relaciones de señales que hay entre las regiones frontal y occipital del cerebro. Los monitores de entropía, por ejemplo S5 Instrumentary Curve de Atexomeda, Helsinki, Finlandia, se basan en el concepto de entropía de la información propuesto por Shannon y analizan la aleatoriedad de la frecuencia y las relaciones de fase con el uso de EEG y EMG frontal. Los monitores de entropía miden la entropía como estado respuesta por encima del intervalo de 0,8 a 32 Hz, que refleja el espectro dominante en el EEG, y la entropía como respuesta en el intervalo de 0,8 a 47 Hz, que refleja los aspectos tanto de EEG como del EMG. Mientras que los monitores ya mencionados registran el EEG espontáneo, también se ha utilizado la técnica de estímulo-respuesta de potenciales evocados auditivos para evaluar la profundidad de la anestesia y se puede analizar junto a otros parámetros de señales del EEG. Dado que se ha estudiado mucho el dispositivo BISI y que es el monitor que más se utiliza para evaluar la profundidad de la anestesia, su estudio será el objetivo de las secciones restantes. Desarrollo y validación del monitor BIS. El monitor BIS se desarrolló empíricamente analizando una base de datos de elevada fidelidad de registros del EEG de unos 2.000 pacientes que habían recibido diversos anestésicos generales, sedantes hipnóticos y opioides de uso habitual. Se compararon segmentos del EEG con hallazgos clínicos de hipnosis, se calcularon las posibles características espectrales y biespectrales de estos segmentos y se determinó su capacidad de distinguir los estados hipnóticos descritos con métodos clínicos.
A continuación se combinaron los mejores de estas características en un índice compuesto, un número dimensional entre 0 y 100, en el que 0 es isoeléctrico y 100 es despierto, que se sometió a un estudio prospectivo posterior con base de datos más extensa, con una base de datos más extensa. A mediados de la década de 1890, diversos estudios mostraron que los cambios de los valores BI se asociaban al movimiento de respuesta a estímulos nocivos, así como a respuestas hemodinámicas e intervenciones como la laringoscopía. Un estudio multicéntrico que utilizó el movimiento como criterio de valoración medida encontró que los valores de BI respondían mejor a fármacos hipnóticos como el isoflurano y propofol que a los opiáceos. Aunque algunos estudios se centraron en la relación del BIS con el movimiento en un intento de validar el dispositivo BIS en relación con la CAM, otros estudios investigaron la relación del BIS con la hipnosis o estado de CAM despierto. Fleischmann y Coles utilizaron el propofol tiopental para inducir anestesia mientras monitorizaban continuamente el BIS. Los valores de BIS mayores de 60 se correlacionaban mucho con la capacidad de los pacientes de responder a órdenes verbales. Otro estudio multicéntrico se centró en la validación del monitor BIS comparado con los valores del BIS con las concentraciones de los fármacos anestésicos y el nivel de sedación. Otros estudios confirmaron la utilidad del BIS para la medición de la respuesta hipnótica a los anestésicos tanto inhalados como intravenosos. También se ha validado el BIS para evaluar la profundidad de la anestesia en niños. Un estudio en una población de riesgo elevado mostró una disminución significativa de la incidencia de conciencia confirmada. Sin embargo, cuando se combinaron los episodios de conciencia posible y confirmada, no hubo diferencias entre el grupo monitorizado con el dispositivo BIS y el grupo de control. Además, el elevado número que es necesario para tratar, 138, y el coste asociado, $1.200 estadounidenses, en el grupo de alto riesgo ponen en duda el uso del monitor BIS para prevenir la conciencia en la población general. Comparación del monitor BIS con otros monitores basados en el EEG. Debido a la validación del monitor BIS en diferentes estudios clínicos, se han comparado otras nuevas tecnologías con el monitor BIS para su validación. Chen y Coles demostraron que el monitor PSI se correlacionaba bien con el monitor BIS durante la inducción, el mantenimiento y la salida de la anestesia. Se encontró que los monitores PSI y BIS eran comparables en un pequeño estudio de anestésicos intravenosos e inhalados y que el monitor PSI tenía menos artefacto para el electrocardiograma. Se ha demostrado que el monitor narcotren se correlaciona bien con la concentración predicha de propofol, además de con el monitor BIS. El índice del monitor narcotren se correlacionó con el BIS durante la anestesia con propofol, remifentanilo en un pequeño número de pacientes N26. También se demostró que los índices de monitores BIS y narcotren eran comparables en la monitorización de la profundidad de la anestesia con isoflurano. La entropía como estadio y la entropía como respuesta tienen una estrecha correlación con el BIS para la evaluación de la anestesia por pseudoflurano, así como para la anestesia inducida por propofol, remifentanilo. En un pequeño estudio que evaluó la pérdida de respuesta a órdenes verbales y la pérdida de la conciencia durante la anestesia con propofol, se indicó que la entropía como estado puede ser más útil que el índice BIS. Un estudio demostró también que el rendimiento de los módulos BIS y la entropía durante la anestesia intravenosa e inhalada era comparable con menos interferencia por el electrocauterio en el monitor de entropía. Limitaciones del monitor BIS. La monitorización de BIS tiene muchas limitaciones. Una de ellas es que los límites del índice BIS permanecen constantes, incluso se elevan durante la anestesia con óxido nitroso. El anestésico intravenoso ketamina también puede elevar los niveles de BIS, lo que tal vez refleja su capacidad de aumentar la potencia beta del espectro EEG. Es interesante señalar que se piensa que tanto la ketamina como el óxido nitroso actúan principalmente a través de los receptores del glutamato NMDA. El efecto anestésico del xenón, que también actúa sobre este sistema receptor, tampoco se refleja mediante la tecnología del BIS. También tiene interés que aunque la ketamina aumenta los valores de la entropía espectral de forma similar a los índices de BIS, se ha demostrado que la adición de óxido nitroso reduce los valores de entropía como estado y como respuesta. Por el contrario, los valores de BIS son sensibles a los fármacos no anestésicos que administran habitualmente el quirófano y se ha demostrado que disminuyen en pacientes que reciben bloqueantes neuromusculares, tanto durante la conciencia plena como durante la anestesia. También se ha demostrado que los valores del BIS obtenidos con múltiples sensores en un mismo paciente son discordantes, lo que indica variabilidad interindividual y escasa reproducibilidad del índice. Estas y otras limitaciones indican la necesidad de monitores más sofisticados de la profundidad de la anestesia que estén vinculados a los mecanismos neurofisiológicos de la conciencia. Conclusión: los estados oscilantes del sueño y vigilancia son características fundamentales de nuestra existencia. Como tal, han sido objeto de meditaciones filosóficas de la antigüedad y explorados con métodos científicos en los tiempos modernos. El campo de la anestesiología tiene mucho que ganar en esas investigaciones y de la misma manera tiene mucho que ofrecer a cambio.
Nuestra comprensión adicional de los mecanismos neurocientíficos de la anestesia general pueden ofrecer conocimientos fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia, la inconsciencia y los recuerdos que las unen entre sí para formar un sentido estable del propio yo. Hasta aquí este primer capítulo. Y podemos continuar después con el siguiente, que es el sistema nervioso autónomo.